Buenos días, estamos con Ignacio González Vega, que es magistrado y portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia. Bienvenido, Ignacio, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días. Queremos hablar contigo, te hemos traído aquí para hablar de la situación de justicia, de la justicia en España, que es una cosa que da para muchas horas y para muchos días, pero bueno, como tenemos el tiempo reducido y yo sé, porque te conozco, que vas a hacer un esfuerzo de síntesis, lo primero que te queríamos preguntar por la actualidad y porque está ahora en los medios, es que vosotros desde Jueces para la Democracia habéis solicitado al relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial y de los jueces y de los abogados su presencia en España. ¿Qué es lo que está ocurriendo y cuáles son esos problemas por los que habéis pedido que venga Diego Sayán? Sí, pues así muy resumidamente, algunos de los problemas son de independencia judicial, de falta de medios personales y materiales, el tema de los medios tecnológicos, la ratio jueces por habitantes, que es sensiblemente inferior a la media del Consejo de Europa. En fin, una serie de problemas que llevamos denunciando desde estos últimos años y que, bueno, pues creemos que hay que dar un paso más y hay que dirigirse a las instancias internacionales para que puedan darnos algún tipo de colaboración, de ayuda o de respuesta. ¿Tenéis esperanza en que esto pueda servir para empujar esa reforma necesaria? Bueno, en todo caso, el contacto con Naciones Unidas y con los relatores especiales sirve más que nada para dar publicidad a la noticia. Y en este caso la noticia es de sobra conocida, que es la desastrosa situación que atraviesa nuestra Administración de Justicia ya desde hace muchos años. Desde hace muchos años que todo el mundo además tiene esa percepción, todos los ciudadanos, de que la justicia es lenta, de que la justicia no funciona. Cuando vas a los juzgados se sorprenden siempre los abogados, siempre los clientes nos dicen, bueno, ¿esto cómo puede estar así? ¿No? Porque si vemos cómo ha mejorado la agencia tributaria en los últimos 30 años en medios tecnológicos, humanos, etcétera, y cómo no ha mejorado la justicia es muy significativo, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué los gobiernos no tienen ese interés en acometer esas reformas que todo el mundo, yo creo, está de acuerdo en que hay que hacer? Pues, como decías tú bien, el diagnóstico se puede resumir en el quinto barómetro del Consejo General, quinto barómetro externo del Consejo General de la Abogacía Española, que recoge precisamente ese malestar ciudadano en relación con la situación de la Administración de Justicia, que es de un 80%, según ese barómetro, y que además en estos últimos años lo que se ha demostrado es que ese malestar va increciendo. Ahora bien, las respuestas, bueno, pues probablemente es una cuestión de voluntad política. Yo creo que la situación de la justicia en España es una situación caótica y que no hay una voluntad política por parte de los grupos parlamentarios o de los responsables políticos de mejorarla. Pongo en evidencia otra vez otro dato de este quinto barómetro externo que me parece muy importante, el hecho de que cuando los partidos políticos se han comprometido a mejorar la justicia ha sido más que nada en su propio interés y más que redunde en beneficio de la ciudadanía. De hecho, en las noticias vemos también hace unos días cómo se caen los techos de unos juzgados, se inundan otros. Es decir, que esto es un problema que incluso en materia de seguridad e higiene en el trabajo puede dar lugar a denuncias o es decir, que se os podría sancionar a algunos juzgados por la situación en la que estáis. A los responsables, que en este caso es la Comunidad Autónoma de Madrid. Creo que en el caso de Madrid es particularmente desastroso. Existen ahora contactos entre las asociaciones judiciales y otros colectivos con la Consejería de Justicia y Presidencia, precisamente por estos últimos acontecimientos, el incendio en el juzgado de Torrejón. Creo que es dramático, además, sobre todo cuando ha habido un intento de crear una ciudad de justicia en Madrid, que es, sorprendentemente, a pesar de ser la capital del Estado, de tener los órganos judiciales más importantes, carece de una ciudad de justicia y ha quedado en agua de borjas. Y además no solamente eso, estamos viendo ahora cómo se están tratando de dilucidar las responsabilidades, incluso penales, a dónde ha ido a parar ese dinero que estaba destinado inicialmente a la inversión de la ciudad de la justicia. ¿Qué es el Consejo General del Poder Judicial, que también vemos en los medios? ¿Cuáles son sus funciones y cómo se designa a sus miembros? Te lo digo porque hay gente que plantea, bueno, como eso son jueces, pues que sean los jueces los que elijan a los vocales. Eso debería ser lo correcto y así evitaríamos la injerencia política. ¿Eso es verdad, no? Bueno, vamos a ver. En el caso del Consejo General del Poder Judicial, su protagonismo mediático es indiscutible. Creo que es de las noticias, de portadas, siempre se está hablando del Consejo General del Poder Judicial. Tiene un protagonismo mediático superior incluso al de otros órganos
constitucionales que ejercen funciones de control, como el Tribunal Constitucional, aunque bueno, últimamente el Tribunal Constitucional también está siendo noticia, más que nada por su repercusión política que constitucional. Pero es verdad que tiene un protagonismo mediático que después no cala en la ciudadanía, porque después a los ciudadanos se les pregunta, y existen estudios de opinión al respecto, sobre el Consejo General del Poder Judicial, y hay un general desconocimiento. Los ciudadanos en sí no conocen muy bien qué es el Consejo General del Poder Judicial. Ahora bien, eso es una paradoja, ¿no? En todo caso, lo que hay que poner de manifiesto es que en estos años, desde su creación, ha habido, pues, como está ocurriendo en todas las instituciones de control, una colonización por parte de los partidos políticos, ¿no? Tratan de controlar las instituciones fundamentales. Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en el caso del Tribunal Constitucional, cómo se habla ya, antes de nombrar a los magistrados, de quién puede ser el presidente del Tribunal Constitucional. Esto ha ocurrido lo mismo en el Consejo General del Poder Judicial. Cuando se designaron los vocales del Consejo, ya previamente el presidente del gobierno de entonces y el jefe de la oposición habían decidido quién iba a ser el presidente del órgano. Con lo cual es algo ya, es un déjà vu, ¿no? Lo que estamos viendo ahora en el Tribunal Constitucional con respecto a lo que ha ocurrido en el Consejo General del Poder Judicial. En fin, yo creo que hay un intento de, por cuotas político-partidarias, de controlar el Consejo General del Poder Judicial, que en sí es el órgano del gobierno. Un intento y un logro en ocasiones, ¿no? Sí, en ocasiones ha sido un logro, porque lo que ha habido es precisamente, se ha actuado en contra de las prevenciones que hacía el propio Tribunal Constitucional en su sentencia del año 86. Precisamente trataba de prevenir las cuotas político-partidarias, y yo creo que durante estos años creo que el funcionamiento del Consejo ha respondido más o menos a ese tipo de forma de actuar política. Entonces, ¿tienen razón quienes dicen que para despolitizar deberían ser los propios jueces los que votaran únicamente a los miembros del Consejo? Bueno, si estamos hablando de despolitizar la justicia o estamos hablando de la despolitización del Consejo General del Poder Judicial, porque son dos cosas distintas. Porque cuando estamos hablando de la independencia del Poder Judicial, y yo pongo también, porque a mí me gusta pues el discurso, dar datos para sostener las afirmaciones. La Comisión Europea, en un informe del año pasado, dice que España, de los 28 países todavía que forman la Unión Europea, es por abajo el séptimo país donde hay una menor percepción ciudadana de la independencia judicial. Pero también es llamativo que esos ciudadanos mayoritariamente dicen que esa falta de independencia se debe sobre todo a la injerencia del Poder Ejecutivo en el judicial. Entonces, claro, cuando se habla de la independencia, yo sé que hay compañeros míos y hay asociaciones judiciales que para ellos la independencia judicial es que el sistema de elección de los vocales del Consejo sea por los propios jueces, pero yo creo que hay que ir más allá. Sí, cuando hablamos de la independencia judicial, hay que ir sobre todo también a evitar que se produzcan ese tipo de interferencias por parte del Ejecutivo. Y yo creo que en estos últimos tiempos estamos asistiendo a desafortunadas declaraciones de responsables políticos de la talla como el ministro de Justicia, cuando hace 2 o 3 semanas, a propósito de los fiscales de la Púnica, hacía una serie de considerandos, o también a propósito de las medidas cautelares que debía adoptar el Tribunal de Palma de Mallorca con respecto al señor Urdangarín, cuando también hacía una serie de prevenciones de cómo deberían de actuar estas magistradas, ¿no? Creo que eso en nada favorece a la independencia judicial y que en todos los casos son interferencias que se están produciendo. En el caso del Consejo General del Poder Judicial, bueno, pues es un órgano político de carácter constitucional. Lo que se trataría más que nada es de evitar ese, de lo que hablábamos antes, ¿no?, de esas cuotas político-partidarias. Tendría que buscarse otro modelo. En ese sentido, creemos que es fundamental recuperar las competencias que tenía el Consejo con anterioridad a la reforma de la Ley Gallardón. Otras cuestiones es la dedicación exclusiva a los vocales o el sistema o el funcionamiento colegiado. Porque el diseño constitucional que se hace en el artículo 122 es que es un órgano colegiado y no un sistema presidencialista como está siendo actualmente. Y en cuanto al sistema de elección, bueno, pues en el Congreso de Oviedo de Jueces para la Democracia de hace 2 años se decidió que fuera un sistema, los vocales de procedencia judicial fueran elegidos por los jueces.
Queríamos preguntarte también por otra cuestión que aparece recurrentemente, que es la denominada justicia o jurisdicción universal. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ha ocurrido con estas últimas reformas que ha habido? Esa jurisdicción que debería encargarse de enjuiciar determinados delitos que tiene como sujeto a la comunidad internacional. Bueno, yo ahí destacaría dos datos. Por un lado, las reformas que se produjeron a la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 23, apartado cuarto, concernientes a la jurisdicción universal, tanto en la época del gobierno de Zapatero como ya posteriormente en el gobierno del Partido Popular, que supusieron evidentemente ya el toque de muerte de esta institución que fue instaurada con la Ley Orgánica en el 1 de julio de 1985. Es decir, donde es una jurisdicción de carácter universal, donde es con independencia de cualquier punto o nexo de conexión. Es decir, los crímenes contra la humanidad que se cometan en cualquier lugar del mundo, con independencia de que los autores sean o no españoles y las víctimas sean o no españolas. Eso es en esencia la jurisdicción universal. Pasa que sí que es verdad que hoy por hoy ha quedado reducida a nexos de conexión donde hay alguna vinculación con España, como sujeto activo o pasivo de los delitos. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, pues a lo largo de estos últimos años se han ido produciendo archivos en la Audiencia Nacional sobre causas importantes que se estaban llevando a cabo. Algunas de ellas, en mi opinión, han sido las que han sido el punto de inflexión y han determinado esas reformas legislativas. Creo que es algo de sobra conocido. Y por otro lado se está produciendo la paradoja de que ahora es en otros países donde se está llevando a cabo la investigación, ¿no? Estoy hablando ahora, por ejemplo, del juzgado de Argentina, el de instrucción de la jueza María Servini, que está llevando a cabo los crímenes del franquismo. Y hemos visto hace poco también una querella por el tema de Siria, que está de plena actualidad, pero como tú decías, buscando ese vínculo con la víctima. Claro, con la nacionalidad. Que haya efectivamente nacionalidad o residencia que sea un español para que los jueces y tribunales españoles puedan iniciar las investigaciones. Ignacio, ¿cuáles son las propuestas que tenéis desde tu asociación y desde el resto de asociaciones? Porque además hay, yo creo, muchos puntos en común que compartís todas las asociaciones y todos los profesionales de la judicatura. ¿Cuáles son las propuestas o cuáles son las soluciones que estáis proponiendo? Porque además de más dinero, porque lógicamente el presupuesto hay que aumentarlo, habrá que planificar, habrá que hacer otras cosas. Sí. Evidentemente el ministro de Justicia ya en su toma de posesión ya hablaba de un pacto de Estado, de una estrategia nacional de la justicia, y de hecho las asociaciones judiciales mantuvimos contactos con el Consejo General de la Abogacía Española para elaborar un documento en común sobre unos puntos mínimos esenciales para poder entregar al ministro y a los grupos parlamentarios. Lamentablemente no fue posible ese documento de mínimos y al final, pues el Consejo General de la Abogacía Española presentó ese documento por su parte y ahora las asociaciones judiciales estamos intentando también consensuar un documento. No sé si será posible elaborar ese documento, aunque sea de mínimos, porque creo que bien, hay cosas en las que estamos en común, pero creo que hay otras en las que discrepamos abiertamente y creo que dentro de la judicatura está bien que haya la diversidad. Creo que es importante que se confronten ideas, que haya opiniones contradictorias y que en todo caso, podemos coincidir en temas como las condiciones profesionales de trabajo, pero hay otros temas de gran calado en los cuales hay unas grandes discrepancias. Estáis divorciados de alguna manera. Muy bien, Ignacio, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hemos tocado de manera muy superficial todas estas cosas para que nos puedan las personas que nos están escuchando ir descifrando alguna de los temas que vemos, y te queríamos despedir con una canción del maestro Sabina que habla de la vida de un juez.